germen de la historia surge en realidad en el año 97, cuando yo trabajo durante unos Sanfermines, trabajo en un centro de objetos perdidos durante 15 días en San Fermín, ¿no? Obviamente en San Fermines allí venían todo tipo de cosas, y sobre todo eran pues mochilas, bolsos, cámaras de fotos y tal. Y una de las cosas que yo tenía que hacer era pues recoger esos objetos e intentar averiguar quiénes eran sus dueños. En aquella época en la que todavía nadie llevaba móvil, ni había internet y tal. Entonces hacías un trabajo de investigación, realmente de buscar los objetos y decir, bueno, pues aquí hay un papel, aquí hay un nombre, aquí hay un tal. Y ahí me planteé esa idea de, bueno, aquí podría haber un personaje interesante, alguien que haga esto durante mucho tiempo, realmente se convierte en una especie de detective, ¿no? Y ese fue un poco el germen del personaje sobre todo, ¿no? Lógicamente hay ahí pues también una visión un poco metafórica de lo que significan los objetos, ¿no? Y de lo que significa sobre todo tratar a los demás como objetos, ¿no? Para mí la película, el tema de la película es que amar es lo contrario de poseer, ¿vale? O sea, si amas a alguien no lo tienes que poseer, sino es lo contrario, tienes que darle libertad para que sea esa persona, ¿no? Evidentemente hay algo de mí y hay algo de nuestro oficio también en la historia. Es verdad que esos objetos que te vas encontrando, o que este personaje se va encontrando, de alguna manera se podría hacer ese símil, ¿no?, con las historias que nos vamos encontrando, porque son historias que se nos ocurren, pero que no sabes muy bien a veces de dónde vienen, ¿no? Y de hecho me da la sensación de que no solo pasa en esta película, sino que también pasaba en Jefe, de alguna forma. El protagonista de Jefe yo creo que también tenía algo de mí y algo de nuestro oficio, ¿no? Era un personaje que en realidad había un poco perdido la perspectiva, vivía dentro de su propio mundo, ¿no? Creo que las primeras notas que tomé para esta historia fueron en el 2003. Empecé a pensar en ella, ¿vale? Hice unas primeras notas y de hecho al principio iba a ser una historia muy distinta. Al principio pensé en una historia de ciencia ficción. Fui pensando en ella a lo largo de varios años y luego me di cuenta, primero, que la ciencia ficción es muy cara y es mucho más difícil de producir, y luego que realmente la historia que me interesaba era la historia del personaje, de los dos personajes protagonistas, y que se podía traer a la actualidad. Y escribí el guión, creo que fue en 2011, y es un viaje curioso, ¿no?, el de un guión que durante tanto tiempo cambia tanto dentro de tu cabeza, el concepto que tenías originalmente, ¿no?, en lo que acaba convirtiéndose, no solo por el trabajo de toda la gente, que incluyen aportaciones que cambian absolutamente la historia, ¿no?, sobre todo el trabajo con el director, con Jorge Dorado, ¿no?, sino porque tú personalmente también ves la historia de otra manera, la comprendes de otra manera, la sientes de otra manera, y luego es una película, por ejemplo, que visualmente y que incluso narrativamente tiene mucho de Jorge Dorado también, ¿no?, porque Jorge y yo hemos trabajado mucho y dimos muchas vueltas al guión también, ¿vale?, sobre todo a la segunda parte de la película, la segunda mitad de la película, y al final no es una historia solo tuya. La película yo la veo como si no fuera mía. Yo la veo y la disfruto como una historia que conozco muy bien, pero que se ha convertido en otra cosa que ya no es solo mía, ¿no? Y es una sensación interesante. A mí me gusta esa sensación, ¿eh? Obviamente cuando hay algo con un resultado con el que tú estás contento, ¿no? ¿Qué me traes? Están dragando el río. Están sacando mierda a patadas. Mierda de la que te gusta. De la que te pone. Según el forense, era una bebé. Y no van a investigar. Hemos encontrado algo que puede pertenecerle. Y le necesito encontrar a la madre de ese bebé y usted me va a ayudar. Estoy buscando una chica concreta. Sara no es como las demás. A ella solo pueden verla ciertos clientes. Yo te puedo ayudar a saber lo que pasó con tu hija. Usted no puede estar acá. Yo solo quería que mi hija tuviera una vida normal. No puedo esconderte aquí para siempre. Me van a encontrar igual. En cuestión de tiempo.
Buenas tardes. Me han dicho que aquí puedo recuperar algo que perdí. Sara es una mujer muy valiosa. Yo soy un guionista que vengo de la tele, que he crecido en la televisión y es ahí donde he aprendido básicamente. Y bueno, yo creo que llegó un momento en el que me daba cuenta de que si quería escribir cosas que a mí me apeteciera, pues no me las iban a ofrecer para hacerlas en televisión, o no todavía, no en ese momento. Y básicamente me apetecía escribir cosas que pudiera escribir yo como quería y como me apetecía y para divertirme, ¿no? La televisión lo que me ha dado es mucho callo escribiendo, y es verdad que yo soy bastante eficaz a la hora de ponerme a escribir cuando ya tengo una idea clara. Y en este caso, además, en el caso de Objetos, tuve la suerte de que me dieron una subvención que me permitió cogerme cogerme 4, 5, 6 meses para escribir tranquilamente, ¿no? Y de hecho, gracias a aquella subvención y a aquellos meses, no solo surgió Objetos, sino que surgió Jefe también. Las dos películas las escribí casi a la vez. Y son dos películas que efectivamente nadie me había pedido, que yo no tenía ni idea de si podían llegar a hacerse en algún momento. Lo más probable parecía que es que nunca se llegaran a rodar, pero tuve la inmensa suerte pues de encontrar a dos directores muy guays que les gustaron las historias y que decidieron apostar por ellas, ¿no? Y esa ha sido mi suerte realmente. O sea, a lo mejor si hubiera caído primero en manos de un productor, a lo mejor un productor podía haber pedido más ese desarrollo o ese proceso largo y duro de analistas y de no sé qué y tal. Entonces yo creo que es eso. Curiosamente, son dos historias en las que para nada he tenido en cuenta qué es lo que buscaba la industria, que es algo que sí que constantemente tienes en la cabeza cuando estás haciendo televisión, por ejemplo, normalmente, ¿vale? Y digamos que en estos dos casos, y también en algún caso de cosas que he escrito para televisión, en los que estoy trabajando ahora, el hecho de contar historias muy desde mi visión, desde lo que a mí me apetece hacer, sin pensar en lo que me van a poder comprar, paradójicamente eso ha ayudado a que se vendan, yo creo, esas historias, porque de repente muestras algo que es más original o personal o que tiene un sello, o yo qué sé, o que tiene una autenticidad y que no está intentando copiar algo que ya se ha hecho. Y también es el resultado, bueno, de años de trabajo, porque no era lo primero que escribía tampoco, ya había escrito otros largos que eran muy malos, como nos ha pasado a todos, ¿no? Y otros proyectos de tele también, ¿no? Y bueno, pues tuve suerte de que estos quedaron mejor y sobre todo encontraron dos directores con los que fue muy agradable y muy sencillo trabajar. Yo me animo a escribir la película cuando me dicen que me dan la subvención para escritura, que de hecho fue un día muy interesante porque justo acababa de mandar a la mierda un trabajo en el que no estaba muy contento y justo 2 horas después me llamaron para decirme que me daban la subvención y fue como, mira, qué bien me viene esto. Entonces escribo la película, escribo el largo y llega la crisis. Yo escribí esto en 2010, 2011, o sea, ya estábamos en crisis, pero realmente la crisis fuerte del cine fueron esos años, en el 2011, 2012, no se hacían películas y menos de gente como yo que no tenía créditos de cine, ¿no? Y veo que la película va a ser muy difícil de mover, va a ser muy difícil de levantar. Se hizo una cosa que estuvo bien, pero que en aquel año no funcionó, que era que los guiones que habíamos recibido ayudas a escritura, se hizo un encuentro con productores para que pudiéramos contarles nuestra historia, nuestro guión, y mi sensación, hablando con los productores, es que estaban todos absolutamente deprimidos porque no había manera de sacar dinero, no había nada, ¿no? Entonces yo dejo el guión durante unos años, lo dejo en un cajón, efectivamente, sabiendo que era una historia que me gustaba y que quería mover, pero no era el momento y no veía la posibilidad. Unos años después, no sé si fue en 2016, puede ser, o algo así, decido enviar el guión, ya que estaba en un cajón, decido enviar el guión a Film Market Hub, y me lo cogen para hacer un pitch, de estos que hacen ellos, Pitch Box creo que se llamaba, no sé qué. Y voy a Barcelona y hago el pitch, y hay una serie de personas que me piden el guión para leer, y
en general les parece interesante, les gusta y tal. Y hay una persona que lamentablemente es una persona que ya no está entre nosotros, que murió apenas un año más tarde de esto, se llamaba Fernando Hugo y que era un chico que trabajaba en la productora Tandem Films con Cristina Zumárraga. Y él se leyó el guión, le gustó mucho, se lo pasó a Cristina y a ella también le gustó, me llamaron, estuve hablando con ellos y en aquel momento ellos tenían contacto también y querían hacer algo con Jorge Dorado. Y le pasaron el guión a Jorge Dorado, que se lo leyó y también dijo, me gusta mucho y quiero hacerlo. Ha tardado unos años, pero realmente ese fue el momento clave en el que esta película se hizo posible, donde había una productora y un director, ¿no? Y ese fue el momento en el que cogió impulso. Es verdad que luego ha habido que esperar años a conseguir levantar la película, conseguir las subvenciones, conseguir la coproducción, todas estas cosas tan complicadas que pueden llevar también mucho tiempo, pero fue eso lo que la rescató, ¿no? Y de hecho en la película la dedicamos en parte a Fernando Hugo porque fue él el que un poco impulsó, ¿no? El que leyó el guión y decidió que había una historia que merecía la pena rodarse, y gracias a él nos pusimos en contacto un poco la gente que la hemos hecho, ¿no?